Buenas noches para todos quienes hoy nos acompañan a través de nuestra cuenta de Facebook. Mi nombre es Julia Carolina Castro Maldonado y soy la directora de posgrado de la Universidad de Pamplona, institución que actualmente coordina el nodo junto con la Universidad de Antioquia, en cabeza de Eduardo Emiro Rodríguez Ramírez, director de posgrados. También les presento un saludo especial de Leonardo Alfredo Calvache Sánchez, de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, presidente de la Red Colombiana de Posgrados. Les quiero dar la bienvenida especial y las gracias por acompañarnos en esta cuarta y última sesión de la serie de webinars Tendencias Emergentes del Posgrado en Colombia y su impacto en la sociedad. El día de hoy trataremos el tema Implicaciones de la transformación digital en la formación del posgrado, posgrados industriales y empresariales. La transformación digital como necesidad estructural de la sociedad, expresada por múltiples agencias de apoyo multilateral, asumida por las políticas de desarrollo nacionales, parcialmente implementada por el sector productivo y acelerada por la coyuntura COVID, impacta el clásico modelo organizacional con el que han operado las instituciones de educación superior, y en especial a nivel de posgrados, en el área de conocimiento de ciencias económicas y administrativas. Contaremos en esta ocasión con 3 panelistas que presentarán y conversarán sobre diferentes perspectivas para observar este fenómeno y posibles buenas prácticas para enfrentarlo con la corresponsabilidad de todos los grupos de interés, entre otros el Estado, la empresa y la educación, en una triple hélice de colaboración que incremente el bienestar de la sociedad en un entorno altamente volátil, incierto, complejo y ambiguo como el que enfrentamos como individuos y organizaciones. Contaremos la tarde de hoy con la participación de la Red Académica de Docentes e Investigadores de Educación Superior, RADI, la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad de Pamplona. La dinámica para interactuar con los invitados a través de preguntas se hará de la siguiente manera. Las preguntas se hacen escribiendo en los comentarios del Facebook Live y al final de la sesión se dará un espacio para responderles. Les recomendamos que por favor hagan sus preguntas indicándonos la institución a la que pertenecen y si su inquietud va dirigida a un invitado en particular. Quiero presentarles a quien va a estar a cargo de la moderación esta tarde. Ella es Noreli Margarita Soto Builes, coordinadora del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad de Medellín. Bienvenida, doctora Noreli Margarita, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A nuestros asistentes les reitero nuestro agradecimiento y espero que disfruten este espacio que hemos preparado para ustedes. Gracias, doctora Julia Carolina, por esa hermosa presentación. Y también doy gracias al Nodo Antioquia, Santander y Chocó por invitarnos a compartir este espacio de reflexión de la educación superior que tanta falta nos hacía en el país. Doy también un saludo muy especial a todas las personas que ya se han conectado y que están escuchándonos y a las instituciones que ellos representan. Voy a iniciar presentándoles entonces a cada uno de nuestros invitados, a quienes les agradecemos que estén aquí. Les voy a pedir a nuestros invitados que cuando diga su nombre, por favor, prendan la cámara para que el público sepa a quién me estoy refiriendo. Voy a iniciar con el doctor Víctor Manuel Helves. El doctor Helves es ingeniero de alimentos, especialista, magíster y doctor en ciencias de los alimentos y magíster y doctor en proyectos de innovación tecnológica. Ha sido también comisionado de CONACES, par y asesor académico nacional e internacional. Ha sido rector y vicerrector académico de la Universidad de Pamplona. En la actualidad es investigador y profesor de la Universidad de Pamplona e investigador asociado de MinCiencias. Gracias, doctor Víctor, por acompañarnos. Ahora le voy a presentar al doctor Diego Fernando Cardona. El doctor Cardona es ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos, MBA y doctor en administración, con postdoctorado en educación mediada con tecnología. Es profesor de la Universidad del Rosario, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Internacional de Ecuador y de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador también. Es investigador asociado de MinCiencias y ha sido asesor de múltiples empresas e instituciones de educación superior. Gracias, doctor Diego. A continuación les voy a presentar a la doctora Lourdes Marixa Ortiz Sosa. Ella es ingeniera en computación,
especialista y magíster en desarrollo organizacional, especialista en asesorías y desarrollo humano y doctora en sistemas de información en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido asesora y directora de múltiples empresas e instituciones académicas. Actualmente es profesora investigadora del Centrum Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Muchas gracias, doctora Lourdes, por acompañarnos. Esta charla la vamos a iniciar entonces con el doctor Víctor Manuel Helves, a quien le pido que encienda su cámara. El doctor Helves hará énfasis en su presentación al desarrollo empresarial de los doctorados. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. A todos los panelistas les recuerdo que tienen 20 minutos para su intervención. Muchas gracias, doc. Gracias. Un momento, por favor. Buenas tardes. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Sí, doctor, la estamos viendo y por favor habla un poquito más duro para escucharlo mejor. Bueno, nuevamente buenas tardes. Primero que todo agradecer la invitación a este espacio muy importante en la coyuntura pues que estamos. Queremos hablarles de las implicaciones de la transformación digital en la formación de posgrados industriales y empresariales, como ya lo indicaba quien nos ha presentado. Y yo quiero iniciar con algunas reflexiones principalmente que nos ha dejado la organización que tenía el mundo, la organización que tenía el país, la organización que hemos hecho con planes de desarrollo y buscando estrategias. Inicialmente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos hecho unas políticas y estrategias y la Organización de las Naciones Unidas planteó y determinó qué debía trabajarse en los países a través de planes, de estrategias de desarrollo, inversiones, prioridades. Y para cada uno de los 17 ejes que planteó, indicó que en todas debe la educación primar, formando líderes, formando capacidades tecnológicas y para atender todos los ámbitos que aquí se requieren, desde lo que es el conocimiento de nuestro entorno hasta la transformación para el desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, en cada uno de estos ejes, nosotros podemos ver que existen, reitero, estrategias de innovación, desarrollo, de investigación, se va formando capital, estructura en cada uno de los países y es, digamos, con lo que nos irán a medir siempre. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Cómo las aprovechamos? ¿Cómo interactuamos? Y así estaba hecho el mundo hasta hace 5 meses. En ese orden de ideas, entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como un asiento que es el conocimiento del mundo, de los 4 elementos, tierra, agua, aire, y nos lleva a organizarnos, aquí lo vemos, a una sociedad organizada con una responsabilidad social y ambiental para producir una economía en conjunto que nos lleva al aprovechamiento de todos esos recursos. Reitero, para eso se necesitaba una organización y se plantearon las estrategias durante 15 años. Esas estrategias llegaron a todos los países. En el caso de Colombia, pues se han presentado planes de desarrollo. La adopción de esas estrategias nos genera en los países, pues, crear comunidades e implantar leyes y políticas para dar cuenta de esos trabajos. Entonces, aquí tenemos como ejemplo el plan de desarrollo que está derivado con planes sectoriales, con componentes, con objetivos, con estrategias, y que aquí, si nos damos cuenta en los principales componentes, hablamos de creatividad, innovación, tecnología para la productividad, es decir, para aprovechar eso que tenemos nosotros, la naturaleza, interpretar la naturaleza, volverla productiva a través de desarrollo de nuevo conocimiento y posteriormente apropiación, etcétera, etcétera. Entonces vemos objetivos: promover la sostenibilidad del funcionamiento de las instituciones que generan conocimiento y brindar infraestructura necesaria. O sea, eso nos llevaba
a unas organizaciones en la cual el gobierno promovía. Entonces, se han hecho estrategias de sistema de regalías, llamar de proyectos, asociaciones, clúster, de diferentes maneras se ha llamado para que trabajemos en torno al cumplimiento de lo que digo anteriormente, son los objetivos de desarrollo sostenible para dar cuenta a la humanidad de lo que estamos haciendo como país. En el ámbito de la educación, también se han organizado cosas que permean la academia. En este ámbito, pues vemos, se creó en 2014 el Acuerdo por lo Superior, que enmarca la política que teníamos que hacer hasta 2034. Nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, qué nos sustenta lo que debemos hacer y cuáles son los indicadores que nosotros debemos presentar. Aquí se organizaron 10 ejes principales desde la educación, en el caso de la educación superior, teniendo en cuenta la calidad, la pertinencia, el acceso, la investigación, la interacción social y todos los componentes que enmarcan la calidad de la educación superior, vista y evaluada, siempre con el ámbito de seguir evaluando esa educación. También esas políticas han permeado o se ha creado el Plan Nacional de Educación, que establece, que toma parte de la política pública y establece ese plan de desarrollo decenal hacia el 2025, en el cual también hay unas estrategias de cumplimiento de los gobiernos locales, del gobierno central, de los ministerios, en cómo se deben organizar y cómo se les va a medir esas cumplimiento de esas estrategias para nosotros poder dar cuenta al mundo de lo que está pasando. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Por ejemplo, el caso de la Universidad de Pamplona, que damos un doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, de los cuales pues soy coautor. Entonces tomamos en cuenta todas estas necesidades enmarcadas en el mundo, dichas, obviamente en nuestra área, tomando, para nosotros es muy importante la primera, que es el caso de erradicar el hambre, la 1 y la 2, la pobreza, el hambre, y para nosotros la seguridad alimentaria es un eje muy estratégico. Nosotros los profesionales en ingeniería de alimentos, pues erradicar el hambre es un eje estratégico de trabajo y la seguridad alimentaria. Entonces, partimos de todas estas necesidades, integrando muchas de estas objetivos de desarrollo sostenible para lograr dar cuenta del trabajo que tenemos que hacer y los resultados que tenemos que dar con el desarrollo de un doctorado. Nos dimos cuenta de que si bien en las instituciones hacemos investigación, aquí vemos la cadena de valor de la investigación en Colombia para medir principalmente pues, lo que son grupos de investigación, institutos, etcétera. ¿Cuál es la cadena de valor? Y pues esta cadena está organizada en 9 niveles y si lo vemos, nosotros hacemos una investigación muy básica en las instituciones, alcanzamos a investigación aplicada, pero la mayoría de las veces llegamos hasta ahí. Todas las tesis y los trabajos que no trascienden, digamos, a la industria. Cuando se hace un doctorado industrial, pues hay nuevos, no solamente son los artículos que nosotros publicamos, que acostumbramos en Colombia principalmente a publicar publicaciones, sino que debe haber productos, otra serie de productos que llevan a la interpretación y apropiación del entorno real y a lo que se constituye realmente una innovación. Entonces, reitero, nosotros nos hemos quedado mucho en la investigación aplicada, las necesidades del país de desarrollar productos tecnológicos, de llegar a la innovación y que haya un apoyo a la competitividad del país ha sido muy poca. Entonces estamos hablando de patentes, marcas, etcétera, que se llegue hasta eso. Nos hemos quedado en la publicación. Si bien ha habido el desarrollo de doctorados en el país por las mismas necesidades que ya lo dije, por políticas mundiales, por necesidades de que nos están midiendo la OCDE, el índice global de innovación, el índice de competitividad nos están midiendo, entonces tenemos que empezar a crear programas, pero estamos ahí. Estamos en una, digamos que en una investigación aplicada y a través de MinCiencias se ha visto la promoción de creación de centros de desarrollo tecnológico, de clúster, de spin-off, que conlleven a realmente la innovación. Pero ¿eso qué implica?
un entorno hacia la empresa, hacia las necesidades de la empresa. Implica que tenemos que hacer una lectura y que la producción científica no se puede quedar en el aula, en una publicación. A nosotros nos va muy bien porque nos revierte en digamos, mejoras, pero realmente nos quedamos ahí. Entonces, ya para entrar en un poquito con el título sobre las implicaciones de la tecnología, vemos que teníamos planeado hacia 2034, planeamos 15 años, 30 años, no sé, 20 años, 25 años, 10 años, y dijimos así vamos a actuar, así nos vamos a hablar. De un momento a otro, el mundo tiene una nueva ruta. De un momento a otro tenemos que cambiar todo. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de todo. Entonces, claro, todas estas políticas, ¿cómo actuamos? La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo es que voy a actuar? Pues yo, en el caso del doctorado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, pues hemos analizado que una de las ramas que más nos puede enseñar a nosotros ha sido la medicina, no las instituciones, sino la Organización Médica Mundial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora una nueva realidad. Tenemos que repensar nuestros paradigmas, tenemos otras necesidades que son reales y tenemos que cambiar todas nuestras costumbres, desde la comida hasta la forma de atender a nuestros hijos, la crianza, el estudio, todos esos paradigmas tienen que cambiar. Esa es una realidad. Tenemos una mayor demanda de tecnología, de conectividad, de equipos, de apropiación, todo es nuevo. Tenemos necesidad de comunicación asertiva y empática para la educación con contenidos audiovisuales más elaborados y aplicaciones de una realidad aumentada. ¿Qué ha hecho la medicina? La medicina, pues no se creía en la medicina, telemedicina. Yo voy allá porque a mí me gusta que el doctor me diga, a mí me gusta que el doctor me recete, a mí me gusta llenar allá las salas de urgencias y que me tengan lástima, digámoslo así. Que me atiendan porque me duele, porque ahora la industria de la medicina, llamémosla así, ha cambiado todo el paradigma y pienso que tenemos que aprender muchísimo porque ha trabajado una cosa muy importante con la tecnología, ya lo vamos a decir un poquito, está utilizando la información en el tiempo, la de hoy la está utilizando para generar conocimiento, experiencia y para tomar decisiones. O sea, y que se puede evaluar, si nosotros lo vemos, está siendo evaluada con productos, está salvando vidas. Entonces el producto es cuánto se me recuperan, no cuánto se me mueren. Y está aplicando todo lo que tiene, todo absolutamente lo que la tecnología, pero ha cogido un elemento muy importante que es la tecnología para interactuar, interlinear o alinear a todos los que participan en el sistema. Desde quien barre hasta quien hace las más costosas operaciones, ha dado prioridades en todos los casos a las personas enfermas, al que realmente necesita ir, al que no necesita ir. Está desarrollándose cada día más cómo debe atender esas personas y esas necesidades. Si nosotros lo vemos desde el punto de la educación, pues creo que tenemos que aprender mucho de esa experiencia real. Y el doctorado, los doctorados que nosotros tengamos, tienen que atender una necesidad real hoy, en el tiempo, una comunicación en tiempo real, que es lo que necesitamos para dar respuesta a esas nuevas necesidades, a esa nueva realidad que está viéndose en el mundo. Pienso que el papel de la tecnología ha sido fundamental. Imaginémonos nosotros, bueno, en las pandemias anteriores, ¿por qué murió la gente? Quizá habían intenciones de cómo sería, pero no había comunicación, no había tecnología. El gran hecho de la tecnología, el papel que ha jugado la tecnología ha sido que nos ha transformado a todos. Nosotros no hemos transformado, nos hemos adaptado y estamos encaminados a lo que la tecnología nos ha dado. En este caso, la tecnología ha jugado un papel asistencial para atender a la población del mundo en todos los ámbitos, desde la adquisición de la comida, desde la adquisición del agua, la farmacia, el tetero, todo se está haciendo a través de la tecnología en mi lugar de trabajo, en mi casa, digámoslo así. Seguridad.
ya no me desplazo y ahí ya estoy generando confianza. Confianza en quien está trabajando y la información que está dando. Seguridad para mí, para mis hijos. Debo confiar en lo que estoy haciendo, incluso a través de las redes. Confiar en que lo que se está enseñando, se está enviando, es asertivo, es verdadero para el logro del desarrollo de mi hijo. El empleador está diciendo, sí, mi empleado, no necesito verlo ahí, él está trabajando y me está generando la información en el tiempo real que yo la necesito. Entonces, ha jugado un papel de seguridad también. Ha jugado un papel de medir la eficacia. Permite el ahorro de tiempo, dada la inmediatez que facilita la rapidez de la tecnología. O sea, somos eficientes. Si un correo ya no se contesta en 5 minutos o un WhatsApp no se contesta, ya usted está desconectado, no sé qué se hizo. Entonces, no ha permitido acelerarnos el proceso de trabajo natural del hombre para tener esa información a tiempo. Ha sido solidaria. Nos ha dado un papel de solidaridad. ¿Por qué? Porque ha alineado empresas. Las empresas están diciendo, mire, aquí tengo este dinero para estudiar el remedio, la vacuna, para darle a los pobres, para hacer mercados, para quien está necesitando. Entonces, ha jugado un papel para que desarrollemos esa solidaridad. Apple ya dijo también todo lo que se haga en estudios, yo puedo ayudar a financiarlos. Es decir, se busca la integración de comunidades de trabajo para un bien común, o sea, un objetivo. Generosidad. Se han presentado modelos, diseños sin derechos de autor, todo para una solución. O sea que ese ha sido un papel que ha tenido la tecnología de entregarle al mundo el saber sin ningún, quizá un beneficio personal, sino que se quiere un beneficio colectivo. Eficiencia. Ha habido optimización de recursos, ya no estamos, las mismas entidades de salud están optimizando los recursos y decir, bueno, atendemos a si es necesario que la señora venga a tener el bebé aquí, usted se puede recuperar en casa, le podemos hacer llegar la medicina, le podemos mandar a que le hagan el examen así, incluso en el electrocardiograma que tenía que hacer allá en el sitio, ya lo hacen allí. Entonces eso es eficiencia y optimización de recursos. Ha creado democracia por acercamiento de procedimientos desde cualquier parte del mundo. La tecnología que se está utilizando en África puede ser utilizada aquí, todo con un objetivo común. Y esa tecnología ha tenido democracia porque la necesitamos todos. Debemos de una forma u otra manejarla y ya, entonces, quien no es quien más tenga el celular más caro, es quien lo utilice para mi beneficio, para mi aprendizaje, para mi desarrollo, para el logro común. Ha generado valores intelectuales, valor al conocimiento compartido y los datos, creer en lo que se hace en los demás. Como decía anteriormente, desarrollo de confianza, teletrabajo, telestudio, confiar en que el profesor me está dando lo mejor y que yo le puedo dar lo mejor. Entonces ya estamos quitando ese carácter de supervisor, sino que estamos empezando a evaluar el producto, lo que me genera el estudiante y que si yo puedo evaluar esas competencias, entonces ya nos dirigimos a un desarrollo de competencias, lo que pueda hacer en el ámbito que se desarrolla esa persona. Ética. Nosotros, nuestros jefes o nosotros, nuestros estudiantes, estamos creyendo en ellos que lo que están haciendo y que no mezclan la vida personal con la vida laboral, sino que las personas desde su casa establecen horarios para cumplirle a una empresa y también llevan a cabo su desarrollo personal. Es sostenible, ha permitido la recuperación parcial del medio ambiente. No nos dábamos cuenta que los animales tienen más libertad, la naturaleza está más verde, hay una recuperación. Ese es un papel importantísimo que ha jugado la tecnología. Entonces, yo planteo cómo debe ser la educación de posgrados, principalmente en posgrados, bueno, en general, pero esa posgrados que va a tomar decisiones y va a generar un conocimiento muy específico, pues tiene que tener un carácter, y en la educación en general, tiene que ser una educación y esa investigación que se genera en los programas tiene que estar basada en la tecnología, en la información y las comunicaciones, indiscutiblemente. Esa tecnología debe ser una ayuda a nivel social.
ya no puede ser exclusivo de alguien, tiene que ser para todos y debe ser para ayudar al progreso de quien sea, del otro doctorando, del equipo de trabajo de la universidad, el desarrollo social, lo que se estime conveniente, pero tiene que ser una ayuda social, con fuertes inversiones en tecnología y digitalización de procesos que permitan el uso de la información en tiempo real y la creación de realidades aumentadas. Donde yo esté, debo poder interpretar el mundo, que estoy lejos, que estoy cerca, que tengo, que no tengo, debo tener esa capacidad. Y deben desarrollarse proyectos de digitalización porque la información la necesitamos ya. No podemos esperar que se haga la estadística muy lenta, sino ya necesitamos esa información validada porque la necesito para solucionar el problema ahora. Con comunicación asertiva y empática para todos los niveles, tanto a nivel investigador como el nivel de preescolar, el nivel de pregrado, tiene que desarrollarse y eso se puede hacer en los posgrados. Pertinente, alineada a las realidades, capacidades y necesidades del entorno. En las políticas 2034 se hablaba de educación pertinente. Eso es muy pertinente. Tenemos que hacer esa educación pertinente con esas realidades que anteriormente dijimos, basadas en la tecnología de la información y con realidades aumentadas para poder desarrollar ciencia, tecnología e innovación. Colaborativa, para generar nuevos conocimientos aprovechando las capacidades. Es decir, debemos formar en competencias. Esa formación que se daba en el aula, muy politizada, de control, no puede ser. Tienen que desarrollarse competencias y evaluarse competencias, evaluarse productos en todos los niveles. Y más en lo que es los doctorados para llegar a las empresas. La empresa ahorita necesita mejores formas de entrega, mejores formas de desarrollo, mejores formas de entregar comunicación, más calidad. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos no problemas, sino preguntas para buscar respuestas sobre cómo mejorar la calidad para que no haya la contaminación nada más por alimentos. El problema que se ha dado ha sido por falta de manejo de recursos, alimentos, animales, lo que sea, y se ha vuelto una pandemia. Es una realidad que ahora se necesitan nuevos alimentos para enfermos, para personas, en nuevas realidades y aprovechando los recursos de la región. Como lo decía anteriormente, democrática, permitirse para todos. La educación y más en posgrados debe solucionar el problema no de una empresa ni convertirse en un bien particular de una empresa, solo el artículo científico, no, sino tiene que ser apropiada en tiempo real y en un bien para todos. Holística para trascender paradigmas. Todos estamos cambiando y debemos prepararnos para las emergencias, urgencias y para los cambios. Debemos crear mentes que así como cambia la tecnología, la mente esté capacitada para cambiar, para adquirir nuevas experiencias, vivir esas experiencias, pero crear nuevas realidades. Dinámica para permitir interpretar el entorno y formativa en valores para la sostenibilidad y la sustentabilidad del medio ambiente. No sé cómo estoy de tiempo, pero bueno. Quería hacer estas reflexiones porque es la nueva educación y no puedo, sí, en el caso empresarial, ahorita toda la empresa necesita doctores, necesita quien le ayude a desarrollarse, pero no lo necesita mañana, lo necesita hoy, lo necesita que esa información que se ha generado se clasifique, se organice y a partir de ello me dé una solución inmediata para una nueva realidad, que es la del mercado, la de la necesidad del cliente, la necesidad de supervivencia, la necesidad de mantener los empleados, la necesidad de nuevas órdenes de trabajo, la necesidad de reinventarme estructuralmente, nueva necesidad de pensar cómo yo soluciono eso. Y eso lo hacemos generando investigación. Investigación llegando hasta la innovación y obviamente la aplicación con el entorno, que es en este caso la industria, la empresa. No sé cómo me fue de tiempo. Vamos bien, doctor, ya terminamos el tiempo. Sí, bueno, entonces quería darle las gracias, quería dar a reflexionar acerca de estas nuevas realidades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor, por su valiosa intervención, muy interesante. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra
al doctor Diego Fernando Cardona, quien va a hacer su énfasis en los doctorados en ciencias administrativas. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias, Marely, y a Víctor por haber hecho esa inducción a lo que estamos trabajando de manera conjunta. Víctor, desde la perspectiva de los posgrados industriales, específicamente el doctorado que él está dirigiendo. Yo lo voy a hacer desde la perspectiva de los posgrados en ciencias administrativas y muy en particular en el caso de la red de doctorados en ciencias administrativas de dirección y gestión en Colombia. Es un modelo muy interesante de colaboración para responder a ese entorno que Víctor rápidamente nos expresó y que yo voy a precisar algunos detalles en este instante. Y lo cerraremos con una intervención muy interesante de Lourdes, mostrándonos cómo las competencias van a ser un elemento clave en esta necesidad de la sociedad de recibir la formación que responda a los retos que nos impone esta sociedad y la transformación digital que ello tiene. Como lo dijeron en la presentación inicial, pues yo soy Diego Cardona, en este momento soy el director ejecutivo de la Red Académica de Docentes e Investigadores en Educación Superior, la RADI. Es una red muy interesante en la cual estamos asociados un número importante tanto de docentes como de investigadores. Somos la primera red específica de personas y no de instituciones trabajando en un ámbito que es de total interés para todos nosotros. Si tienen intereses en vincularse con los proyectos que estamos desarrollando, como por ejemplo estas colaboraciones con la red de posgrados, la red colombiana de posgrados, o unas colaboraciones que hemos venido desarrollando con la red de investigación en educación y docencia de la Organización de los Estados Americanos, o lo que vamos a hacer en breve con la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, cuenten con toda la disposición de la red RADI para hacer ejercicios de colaboración de mutuo beneficio. Ahí en el slide que tenemos en este momento podrán ver mis datos de contacto. De todas maneras, los organizadores van a tener las presentaciones para que ustedes puedan, si lo consideran necesario, contactarnos a cualquiera de los ponentes para seguir avanzando en esta discusión que por ahora va a ser de inicio. La idea es que podamos continuar a futuro desarrollando este proceso. Bien, como les decía, Víctor nos describió rápidamente un entorno en el cual nos encontramos. Yo quiero precisar un par de cosas. Normalmente la literatura está hablando de que nos encontramos en un entorno VUCA, un entorno donde la situación en muchas ocasiones es desconocida y no sé qué es lo que va a ocurrir cuando realizo una acción. Y por eso se denominan entornos VUCA. La V corresponde de volátil, que es la volatilidad. Estamos en un entorno muy cambiante, un entorno en el cual la velocidad del cambio es altísima y por eso también se nos genera la U de uncertainty, de incertidumbre. Dada esa velocidad en el cambio que estamos manejando, que estamos viviendo en los momentos actuales, eso nos genera muchísima incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y resultado de esa volatilidad, resultado de esa incertidumbre, se nos genera una tercera característica de los entornos actuales, que es lo que se denomina complejidad. Estamos en un entorno altamente complejo por el número de variables que tenemos que revisar y por la cantidad de relaciones que existen entre esos elementos que forman parte de la realidad, del sistema. Y si tenemos una velocidad de cambio muy alta, si tenemos muchísima incertidumbre con respecto a lo que va a pasar, si no conocemos correctamente el número de relaciones que existen entre las diferentes partes, lo que normalmente vamos a tener es básicamente un entorno altamente ambiguo. Esto es lo que podríamos decir el VUCA malo. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Pero tenemos un VUCA bueno. Para poder responder a la volatilidad, tenemos que pensar con visión hacia adelante. ¿Qué es lo que deseamos que ocurra?
estamos pensando prospectivamente, no es inventarnos el futuro, no es intentar con una bolita de cristal saber qué es lo que va a pasar en el futuro, no. Es prospectivamente planificar de tal manera que haciendo todos los esfuerzos posibles logremos el escenario futuro deseable. La U es básicamente de understanding. Si yo tengo un elemento de muchísima incertidumbre, un entorno altamente incierto, la manera de responder es con el entendimiento, es con el understanding. Y bien, si nosotros estamos en un entorno altamente complejo, pues lo que tenemos que buscar es clarificar ese entorno, el clarity. Y por último, si es muy ambiguo, ambiguity, lo tendríamos que responder con una muy alta agilidad, agility. Esos son los que se denominan entornos VUCA, que no es una invención de hoy, es una invención que se dio hace más de 50 años, en la década de los 60, en los Estados Unidos, a través de unos modelos de índole militar que luego fueron migrando hacia el ámbito político del gobierno y luego bajaron a la realidad empresarial organizacional. Y de esa manera nos estamos aprovechando de un contexto en el cual hoy por hoy es clarísimo. Lo que ocurrió con la pandemia es un elemento clave de lo que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. No estoy hablando nada más allá de lo que nos está ocurriendo y que estamos viviendo. Démonos cuenta de eso, y eso no es ni bueno ni malo, eso es la realidad. Tengamos claridad de que existe esa realidad para responder de alguna manera clara frente a esa realidad. ¿Qué es lo que tenemos que responder? Y lo que a mí me interesa mostrarles hoy es en el posgrado en ciencias administrativas y muy en particular en los doctorados. Entonces voy a pasar por 4 documentos muy rápidamente que describen la manera en la cual deberíamos estar respondiendo frente a un entorno de estas características desde la formación de posgrados en ciencias administrativas. ¿Y por qué esos posgrados en ciencias administrativas? Para responder a este entorno que tenemos en pantalla en este instante, debemos, no es una posibilidad, es una obligación, debemos actuar a través de transformación digital. Y no lo digo yo como experto en este ámbito, y no lo dicen los amigos que conocemos que estamos trabajando en este ámbito. Lo dicen importantes organizaciones que están trabajando en estos temas. El primero de ellos, la Fundación Qatar. La Fundación Qatar, conjuntamente con la unidad de inteligencia de The Economist, imagino que muchos de nosotros identificamos a The Economist, este importante diario británico, tienen una unidad de inteligencia que se alió con la Fundación Qatar. La Fundación Qatar, pues es una fundación en Qatar que se dedica a temas de educación, el WISE, que es algo así como el Premio Nobel de Educación, lo confieren a través de la Fundación Qatar. De manera previa a la situación pandémica que estamos viviendo hoy por hoy, se había hecho una serie de procesos de investigación, de estudios, que lo que finalmente resultaron fue en este documento. Coincidencialmente salió en el mes de marzo, en el instante mismo de la implementación de los procesos pandémicos y el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia. Pero no fue hecho por eso, fue hecho por la necesidad que se encontraba ya de que los procesos de educación se dieran a través de una transformación digital. Y por ello, en el documento se plantean 5 modelos diferentes de institución. Un modelo que tiene que ver con los clústeres, zapatero a tus zapatos. Un clúster, imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí conectados, que trabajamos en el ámbito de los posgrados en industria y administración, entendemos que un clúster es la unión de múltiples organizaciones que realizan más o menos lo mismo y de esa manera, al estar juntos, generan unas sinergias importantísimas. El modelo de institución superior, de educación superior, debería ir hacia ese ámbito, de tal manera que no se genere competencia entre las instituciones, sino colaboración entre las instituciones de educación superior. Aquí estoy hablando de institución de educación superior. Aún no he aterrizado al nivel de posgrados en administración. ¿Cuál es el segundo modelo que plantea este documento y la investigación? Los sistemas experienciales. Son unas instituciones que básicamente tienen que estar de la mano del sector productivo para que se aprenda, no en las aulas alejados de la realidad, sino en la realidad. Algo así como el modelo dual de formación, en el cual yo estoy un periodo corto en las aulas y luego me voy un corto periodo a la realidad, hago la prueba, reviso que estoy realmente aprendiendo lo que se necesita y vuelvo nuevamente a la institución académica para poder seguir avanzando en los temas teóricos. Pero hay una
simbiosis total entre la institución de educación y el sector empresarial a través de estos modelos institucionales experienciales. Hay un modelo muy interesante que no se utiliza en Latinoamérica que se llaman los College and Liberal Arts. Estas escuelas, universidades de artes liberales lo que trabajan son las 7 artes liberales. Tenemos que saber de música, sí, y no es una costura, no es una electiva. Tenemos que saber de música, tenemos que saber de comunicaciones, tenemos que saber de geometría, tenemos que saber de matemáticas, tenemos que saber de todas las denominadas artes liberales. Así yo sea un administrador de empresas, así yo sea una persona del ámbito de la industria, yo debo conocer de los elementos asociados a la geometría, al álgebra, la matemática, la música, la sociología, la comunicación, porque son elementos fundamentales para ser exitosos en el entorno empresarial y para ser exitosos en un entorno VUCA, un entorno altamente volátil, un entorno en el cual la competencia fundamental se está convirtiendo en ser tolerantes a la incertidumbre, en tener esa habilidad para no solamente aprender, sino una vez aprendido, desaprender, porque lo que necesito es desaprender de tal manera que me llegue un reaprendizaje y poderme reinventar en lo que se denomina aprendizaje a lo largo de la vida. Un aprendizaje que necesitamos que se maneje desde una perspectiva de transformación digital. Cuarto modelo que plantea este documento, los partnerships, las relaciones. Y entonces allí, muy de la mano con lo que está planteando el modelo experiencial, tenemos que lograr que las organizaciones del sector productivo estén trabajando de la mano con el sector de educación superior. Y la que quiero cerrar es la que implica la transformación digital. Ya tenemos que cambiar el chip de nuestros sistemas tradicionales de educación presenciales y movernos de manera masiva hacia la educación en línea. La pandemia del COVID lo que hizo fue acelerar este proceso. Y si no la totalidad, la gran mayoría de los profesores tuvimos que implementar sistemas de educación virtuales. En unas etapas incipientes, pero por lo menos se mantuvo la operación de muchísimos, con todos los problemas que ello implicó, porque se desnudaron las falencias de conectividad que tenía el país, a pesar de que somos de los mejores países dentro de Latinoamérica. Segundo estudio que quiero comentarles, el Horizon Report. Esto lo hace New Media Consortium. Es un documento muy interesante. Es un documento que lo que hizo fue revisar 5 entornos: el entorno de la educación superior, el entorno social, el entorno tecnológico, el entorno económico y el entorno político. Una vez hecho la evaluación de lo que estaba ocurriendo durante la módica suma de más de 15 años, desde el 2005 están haciendo estas evaluaciones y todos los años periódicamente producen un informe de las tecnologías disruptivas que van a apoyar en el proceso de la educación. Este documento también, coincidencialmente, salió para el mes de abril. No fue diseñado, no fue hecho para la coyuntura pandémica, pero claramente responde a la coyuntura pandémica. Y se habla de 6 tecnologías disruptivas. Por un lado, lo que tiene que ver con tecnologías de aprendizaje adaptativo. La idea es que personalicemos el proceso de aprendizaje. Me encanta por ahí un video de un rapero que es además doctorado en sociología, que es defensor de los derechos humanos y, entre otras cosas, el derecho a la educación. Y él plantea que hay que hacerle un juicio a la educación, porque en ese sistema educativo estándar que manejamos, a un pescado lo van a medir por su habilidad para subir árboles, y obviamente eso no es viable. Tenemos que personalizar, tenemos que lograr adaptar el proceso de aprendizaje a través de la tecnología. Otras tecnologías que ya mencionó Víctor, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas estas herramientas que hoy por hoy se están empezando a utilizar de manera incipiente en la industria, disrupcionarán todo el ejercicio de la educación superior y en las escuelas de negocios aún más. En lo que tiene que ver con la analítica de estudiantes, ya no nos van a medir a las instituciones de educación superior por qué tan buenos profesores tengamos o qué tan buena infraestructura tengamos. A nosotros las instituciones nos van a medir por qué tan buenos son nuestros egresados, por los aprendizajes. Y el decreto 1330 recientemente, ya hace más de un año que fue divulgado, apunta en esa línea. Una cuarta tecnología es los diseños instruccionales. Como nos estamos moviendo hacia la educación virtual, hay que coger todos esos diseños que hicimos en la presencialidad y darles la vuelta de tal manera que aprovechen todo lo que nos provee la tecnología para ser muy eficaces en el proceso formativo. Todo lo que son los objetos
de aprendizaje, recursos abiertos, los Open Learning Resources, todos estos recursos abiertos de aprendizaje. No tenemos que inventar las cosas, hay muchísimo que ya existe, es simplemente reutilizarlo. Y los Open Learning Resources, estos recursos abiertos de aprendizaje, por reglamentación internacional expedida por la UNESCO y aceptada por la casi totalidad de los presidentes de todos los países del mundo, se hacen de tal manera que no generen costo de uso para las personas que quieran implementarlos. Y por último, lo que se llama la extended reality, la realidad aumentada. Lo que Víctor comentaba hace unos minutos en relación con la posibilidad de que desde el punto de vista médico yo no tenga que ir físicamente a que me hagan mi examen. Yo puedo electrónicamente conectarme. Eso tiene mucho por hacerse y no es hoy. Aterricemos ahora en los temas de la perspectiva puramente de gestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El European Forum for Management Development, el Foro Europeo para el Desarrollo de la Gestión, de la Administración. Este es un ente acreditador en Europa de las escuelas de negocios. Y ahí ya estoy aterrizando en el tema que me interesa, que son los posgrados en ciencias administrativas. ¿Qué es lo que dijeron ellos en el 2016? Tenemos que reimaginarnos todo el proceso de educación en negocio. No podemos actuar con los modelos tradicionales. Y entonces estaban planteando que tendríamos que actuar desde diferentes perspectivas. Tenemos que apoyar a los millennials, tenemos que investigar de manera pertinente, es fundamental que exista la colaboración con la industria. Miren un elemento clave, formar en ética, que es lo de las artes liberales. Hay que empoderar a los emprendedores. Los motores económicos no van a funcionar con las empresas que hoy están en el sistema. Más del 90% del tejido empresarial colombiano no corresponde a grandes empresas, corresponden a microempresas, mini empresas. Ese es el gran volumen de empresarios y por lo tanto tenemos que soportarlos en la creación de esas empresas, en ese emprendimiento, aprovechando adicionalmente ese entorno altamente volátil complejo que estamos viviendo, porque es allí donde aparecen las oportunidades para que generemos ideas que solucionen problemas a la realidad, para que le solucionen problemas a la sociedad, para que con base en esos emprendimientos le demos respuesta y beneficiemos a la sociedad. Hay que incrementar el valor. Es fundamental, porque si la sociedad no identifica que lo que yo produzco le mejora su situación, no me compra. Y la sostenibilidad desde esa perspectiva se va a ver seriamente afectada. Y lo otro, en el caso muy particular de las escuelas de negocios, nosotros tenemos ranking por todas partes. Entonces, el ranking de QS, el ranking de THE, el ranking de SFO, el ranking de AACSP, el ranking. Entonces, una de las recomendaciones que se hizo en ese momento es, revisemos el ranking, porque es que todo eso cambia muchísimo, muchísimo. Y voy a cerrar este documento con lo que me interesa, integrando tecnología. ¿Eso qué significa? Que el proceso de educación en ciencias administrativas tiene que estar soportado por el uso de tecnología. ¿Y eso qué es? Transformación digital. ¿Y para qué me sirve eso? Para responder a entornos altamente cambiantes, ambiguos, complejos, como los que describió Víctor, como los que yo describí hace unos minutos y como los que en unos minutos Lourdes nos va a describir desde la perspectiva de las competencias que se requieren entregar a través de los procesos formativos. Un último documento que me interesa muchísimo. Esta es la Asociación para el Avance de las Universidades en Ciencias Administrativas, el AACSB. El IFMD es europeo y el AACSB es norteamericana. Ellos están planteando que tenemos 5 ámbitos en los cuales las escuelas de negocios deben avanzar en su proceso. ¿Y cómo es que lo plantean? Porque es que tenemos que tener una visión conjunta, una visión de grupo, una visión compartida de lo que es la educación. Y obviamente el interés de esta organización es en el ámbito de las ciencias administrativas. Y no solamente a nivel de posgrados, desde la base de los pregrados, pasando por los posgrados en el estándar internacional de maestrías y en el nivel superior, el de doctorados. ¿Qué es lo que ellos están planteando? Voy a mostrar los 4 iniciales que tienen que ver con que nosotros tenemos que ser, como instituciones de educación en el ámbito de ciencias administrativas, un punto de enfoque para el aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning. Lo que normalmente ocurría era que una persona
pequeñita, iba al colegio, iba luego a la básica, luego iba a la media, pasaba luego al sistema de educación superior, obtenía su grado, iba a trabajar, volvía y hacía una especialización, iba y trabajaba, volvía al sistema, hacía una maestría y normalmente llegaba hasta ahí. Iba alguno que otro loco que nos falta una tuerca, decidimos volver y hacer un nivel doctorado, y aquel que nos falta más de una tuerca, volvimos e hicimos un postdoctorado. Ese era el estándar. Y uno llegaba y pues decía, una persona de 60 años no tiene por qué estar haciendo un pregrado, o una persona de 80 años no tiene por qué estar haciendo ahorita estudios. Y la realidad es que eso ya no es cierto. Tenemos que pensar desde la filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida. Porque como las cosas están cambiando tan rápido, lo que yo aprendí hace unos 5, 10 años en la institución de educación superior, hoy ya no sirve. Yo soy ingeniero civil de hace muchísimos años, casi 4 décadas, y eso implica que lo que yo aprendí en mi proceso formativo en una excelente universidad, hoy no es válido. Y lo que tenemos que lograr es mantenernos de manera pertinente en el entorno empresarial. ¿Y eso cómo se logra? A través de procesos de aprendizaje. Y las escuelas, no solamente las de negocios, pero aquí hablando de negocios, tenemos la obligación de asegurar que para responder a esos problemas que tenemos en la realidad, mantengamos a la gente con competencias actualizadas. Lifelong learning. Tenemos que ser co-creadores con el ámbito de la investigación en conocimiento. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? Lo que Víctor dijo, tenemos que trabajar en investigación pertinente con la realidad. Nosotros tenemos que impulsar la prosperidad, porque básicamente todo lo que hacemos, lo que tiene que buscar es el beneficio de la sociedad. Y tenemos que apuntar a que se formen líderes. En las escuelas de negocios tenemos que formar líderes en temas de transformación digital. Porque lo que soporta toda esta propuesta es que las escuelas de negocios tienen que ser catalizadores de la innovación. Y la innovación pasa por el uso de tecnología. Y la tecnología es básicamente transformación digital. Y voy a cerrar mi intervención con un tema ya del caso específico Colombia. Porque lo que he comentado ha sido genérico, voy a cerrar con el caso Colombia. La Red Colombiana de Doctorados en Ciencias de la Administración y la Gestión. Somos 14 universidades que a lo largo de los años hemos ido armando programas de doctorado. En una primera etapa, entre el 2003 y el 2010, solamente había 5 programas de doctorado en el país en ciencias administrativas. Y nos juntamos, yo era director en ese momento del doctorado de ciencias de la Dirección del Rosario, y nos juntamos con los demás. Además, con la coincidencia de que la gran mayoría de los directores de doctorado en ciencias administrativas nos conocemos, porque pues somos muy pocos los que tenemos doctorado en ese ámbito de las ciencias administrativas. Pues nos juntamos y como grupo de amigos empezamos a colaborarnos, muy en lo que posteriormente la Fundación Qatar definió. Hay que hacer cosas interesantes por colaboración. Luego se empezaban a generar múltiples programas adicionales hasta que hoy ya tenemos 14 programas, de los cuales la totalidad, excepción uno de ellos, están afiliados a la red, haciendo procesos de colaboración, implementando las filosofías que acabo de mostrarles de la IFMD y de la ACSB, dando respuesta a las necesidades de mantener actualizadas las competencias de todos los personajes que pasan por nuestras manos, de tal manera que generen beneficio real a la sociedad. No podemos mantenernos en los modelos tradicionales de formación que no estaban dando respuesta a la necesidad social. Y no lo digo yo, lo dice el Informe de Desarrollo Humano del Banco Mundial del 2018, de que plantea una crisis, y así lo dice, en la educación, porque estamos teniendo escolarización sin aprendizaje. De verdad que muchísimas gracias. Y cualquier cosa que necesiten, con todo gusto, la presentación estará disponible para ustedes con los datos de contacto, de tal manera que continuemos con esta conversación con mayor tranquilidad y no con la presión de un webinar que siempre lo tiene. Noreli, muchísimas gracias por la oportunidad. No, doctor Diego, muchas gracias a usted por tan importante intervención. La verdad es que la disfrutamos mucho. Bueno, antes de darle la palabra a la doctora Lourdes, quiero saludar las universidades que están presentes. Un saludo muy especial a la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona, la Universidad de Santander, la Universidad de Manizales, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Medellín, la Universidad de Córdoba, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad Santo Tomás, sede de Bucaramanga, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad María Cano, la Universidad de Los Llanos,
la Universidad Juan de Castellanos y la Universidad del Cauca. Ahora sí, entonces vamos a dar la palabra a la doctora Lourdes Marixa Ortiz, quien hará el énfasis de su presentación en los retos en América Latina para los doctorados en ciencias administrativas. Bienvenida, doctora Lourdes. Tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Verifico si se ve bien la presentación, ¿verdad? Se ve perfecto. Sí, vale, muchísimas gracias. Bueno, después de haber escuchado las valiosísimas presentaciones de Víctor y Diego, no me queda más que el reto de tratar de recoger algunos de los elementos que ambos ponentes han presentado y tratar con ello de aportarles algunas cosas a través de lo que podría ser efectivamente retos para Latinoamérica, pero que además he tratado de operacionalizar en algunas propuestas específicas a considerar en nuestros diversos ámbitos como instituciones, digamos, dedicadas a la formación, pero también organizaciones que de alguna manera pues tenemos un compromiso de vincularnos con un entorno que está asociado a nuestras regiones, a nuestros países y, ¿por qué no?, al mundo entero. Víctor nos hablaba de elementos que trato de retomar ahora, como son los objetivos de desarrollo sostenible, la cadena de valor de la innovación. Nos hablaba Diego de los entornos VUCA, que son efectivamente característicos muy importantes de tiempos, digamos que recientes, pero que realmente vienen desde hace mucho tiempo atrás. Y además se planteaban un par de elementos contextuales importantes en el mundo académico de hoy, como son el tema de la acelerada, digamos, obligación de estar en un mundo transformado digitalmente, y esto nos impone retos de la llamada aceptación tecnológica. Tema que de alguna manera hemos manejado muy lentamente y que en el caso de la pandemia, pues nos ha llevado a tener que asumirlo de una manera tremendamente acelerada, lo que se relaciona directamente con la A de lo que llamaba Diego el VUCA positivo, que es la agilidad. Asimismo, Diego mencionaba el tema de los rankings, y creo que ese es uno de los elementos importantes como reguladores de todo este proceso en el cual nos estamos viendo de alguna manera involucrados, ¿no? Así que yo quisiera empezar, si me permiten, esta representación que tenemos acá, de la cual no quisiera entrar en todos los detalles por razones de tiempo, pero les comento. Esto es un modelo que yo propuse ya hace más de 10 años atrás. Es algo que lo que intentaba era justamente proponer a las instituciones educativas a plantear el que la gestión de la investigación hecha desde la academia tenía que seguir unos procesos que no fueran solo de lo que podríamos decir en la relación con el entorno de cara a acreditaciones y ranking, sino que por el contrario fuera un modelo que nos llevara desde lo que es la visión estratégica de las universidades y escuelas de negocios, su visión a nivel de gerencia media y lo que viene a ser la gerencia a nivel operativo, como es aquello que realizamos a través de los diferentes programas de formación, las tesis, digamos los eventos específicos de investigación, desarrollo e innovación que realizamos desde adentro de las universidades. Pero lo importante acá es que planteaba 3 niveles diferentes de gestión en el sentido de no perder el foco de hacia dónde vamos, cuál es nuestro compromiso con el día a día, pero también con el futuro, esa visión que también se hablaba en la presentación de Diego en el caso del VUCA positivo, y que Víctor planteaba muy específicamente en el caso de la cadena de valor de la innovación. O sea, y es que efectivamente nos estamos quedando en esa cadena de valor en los niveles iniciales de la cadena de valor. Entonces, bueno, acá este modelo fundamentalmente lo que decía es hay 3 niveles de gestión diferentes y cada uno de ellos tiene alcances en cuanto a grupos humanos, individuos, grupos, organizaciones e interorganizaciones, y luego pues elementos que son focos de atención específicos, como es el recurso humano, las tecnologías, lo que es los proyectos
que debemos hacer, es decir, cuáles son los temas, cuáles son los métodos y cuál es el conocimiento que generamos. En el nivel operativo, lo importante acá es que normalmente nos estamos quedando más en lo que viene a ser los proyectos, digamos, el tipo de proyectos que venimos desarrollando, y vinculamos estos proyectos básicamente a las temáticas asociadas a los programas, de los diversos programas de posgrado que tenemos. Sin embargo, ahí hay una relación importante con el entorno que desde la gerencia media y desde la gerencia estratégica tiene que conseguir una alineación, de manera tal que a nivel operativo los proyectos que nosotros estemos desarrollando realmente vayan a el entorno generando el beneficio que se espera de ellos, ¿ok? Entonces nuestra preocupación ha estado más centrada en lo que es el basamento filosófico de una disciplina de conocimiento, los ámbitos metodológicos, los tipos de investigación y el desarrollo del dominio de conocimiento propiamente. Esto normalmente tiene además un problema, y es que no logramos en muchos casos el generar el número de proyectos cerrados y de graduandos ya graduados. Porque normalmente en el ámbito de la investigación y digamos investigación y desarrollo, los métodos que utilizamos para gestionar los proyectos se divorcian completamente de lo que son las prácticas más productivas de gerencia de proyectos. Prácticas que sí llevamos a lo que sería el mundo de los negocios y que por eso proyectos que inician, proyectos que normalmente culminan en un tiempo razonable y con aprendizajes aceptables. En el mundo académico, desafortunadamente, esa praxis de lo que pueden ser la gestión de proyectos la dejamos normalmente como algo que no hemos considerado con prioridad. Bien, de todo esto, lo que nosotros estamos generando es un conjunto de conocimientos que además debe ser difundido y que normalmente nosotros lo que hacemos es que lo llevamos hacia los diversos grupos, hacia afuera de las instituciones, y no lo llevamos hacia adentro de las instituciones, llevándolo hacia nuestras propias tecnologías, nuestros propios recursos humanos, la mejora de lo que vienen a ser la base, digamos, de desarrollo de proyectos futuros, etc. Creamos líneas de investigación, eso sí, y sin embargo, casi todos los productos de esas líneas de investigación se van hacia afuera de nuestras propias instituciones y de nuestro propio entorno. Ese es uno de los problemas fundamentales. Si yo sobre aquel plano que acabo de describir coloco el nivel de la gerencia media, lo que ocurre es que la gerencia media debería estarse preocupando por la llamada rosa de los vientos de la investigación, donde me dice, óyeme, hay un sistema de enseñanza para el cual tienes que formar gente, hay un mercado con unas necesidades, hay unos elementos administrativos asociados a la divulgación y de alguna manera la clasificación, certificación de las investigaciones, y hay un conjunto de políticas y una comunidad científica que certifica toda esta historia. Pero lo más importante allí es que efectivamente lo que se genera de esas directrices, o sea, la rosa de los vientos en el sentido de la que marca la ruta, esas directrices deberían ir hacia cuál es el conocimiento que la sociedad requiere y que nosotros debemos generar en nuestras instituciones y a través de nuestros programas, y cómo nosotros recogemos la experiencia que se genera de llevar esas soluciones, ese ir y venir hacia adentro y hacia afuera de las instituciones que Diego comentaba, pero documentado, o sea, dejando registro de ello. Y por eso hablamos de, efectivamente, conocimiento y experiencias que retornan a las instituciones y que de alguna manera se traducen luego en indicadores públicos, en experiencias, en conocimientos explícitos documentados, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y si además le coloco a eso lo que viene a ser la visión estratégica, esa que deberíamos estar viendo a nivel de máximas autoridades de las instituciones educativas, allí tendría que haber una estrategia. Y acá tenemos una debilidad fundamental, y es que normalmente la definición de los proyectos, las temáticas,
los métodos e incluso la trascendencia de los proyectos, se maneja más desde el lado operativo y no desde el lado estratégico, por lo que la relación universidad-empresa se ve absolutamente afectada y la ecuación investigación, desarrollo e innovación, que ahora más adelante le agregaremos la E de emprendimiento, pues sencillamente no se ve del todo potenciada. ¿Cómo entonces deberíamos nosotros completar ese modelo que les decía de 3 niveles de gestión que están claramente relacionados, estableciendo focos específicos entre ellos? Lo que debería ocurrir es que tiene que haber una alineación entre lo que hacemos en los niveles operativos, los proyectos del día a día, lo que documentamos, etcétera, lo que decidimos a nivel de gestión media y lo que proyectamos a nivel de gestión estratégica. Acá, entonces, efectivamente, lo que nos encontramos es una estrategia de la institución que responde a través de la investigación, desarrollo e innovación a lo que es el contexto en el cual se mueven estas instituciones, generando valor a través de ¿qué? A través del conocimiento. Nosotros somos generadores de conocimiento, pero también somos adquisidores o, digamos, consumidores de conocimientos que van a nuestros propios procesos, ¿ok? Entonces, esta relación de 3 niveles de gestión es una relación fundamental a desarrollar. Así que, bueno, ese es uno de los retos fundamentales. Por eso, en la presentación de hoy, he querido llamar a este modelo, básicamente, el reto para la alineación con nuestro contexto, y es un reto para Latinoamérica y seguramente para otros países también, pero para Latinoamérica indudablemente. Bien, entonces eso debería fluir efectivamente generando valor. Ahora, cuando nosotros nos vamos a lo que es nuestra realidad, nos encontramos con un análisis que nos ofrece QS Ranking, una de las organizaciones efectivamente importantes en temas de ranking de universidades. Y QS nos genera un reporte que nos dice, miren, estos son los gaps globales que hay entre lo que estamos formando y lo que el mundo productivo requiere. Y entonces nos encontramos con que los gaps más importantes están nada más y nada menos que en la resolución de problemas. Acá tenemos un problema gravísimo y fíjense que justo lo que hemos venido hablando durante las 2 y ahora media ponencia de hoy, lo que nos lleva es a no estamos formando gente en un buen nivel de resolución de problemas. No estamos formando gente en un buen nivel de resiliencia para aprender de lo que nos tropezamos y seguir adelante. No estamos formando gente hábil para comunicar efectivamente lo que están desarrollando y por tanto, pues eso no se difunde. Nos quedamos cortos en muchos casos en temas de creatividad, aunque tenemos un potencial creativo importante, pero sin embargo nos vemos limitados por lo que nuestro entorno de alguna manera nos demanda. Bueno, y de ahí nos vamos a otros no menos importantes, como por ejemplo manejo de datos. Diego hablaba del tema de la transformación digital y efectivamente en algunos de los eventos previos que se han transmitido en esta organización, efectivamente también se habla del manejo de las tecnologías de información. Y hoy día, como pensar que nosotros vamos a levantar todos los datos nosotros mismos para cada investigación, no solamente es un trabajo que es muy, muy fuerte, sino que además carece de sentido porque hay enormes conjuntos de datos que son de gran valor para poder tomar decisiones más acertadas en nuestros proyectos. Entonces, el manejo de datos es fundamental y luego nos encontramos temas como adaptabilidad y flexibilidad, que ya en BUCA se comentaba, liderazgo, que también lo comentaba Víctor, y bueno, digamos de alguna manera, skills más orientados a lo que es nuestro proceso de trabajo en grupo, de poder manejar conocimiento, negociación, lenguajes, etc. De manera que los primeros grandes gaps están orientados a
no estamos demostrando generar gente que sea capaz de resolver problemas. Los gaps menos críticos los tenemos en temas de comunicación, y entonces esto como que pasaría que estamos formando líderes, pero no gente que resuelva problemas. Pareciera de acuerdo al nivel de criticidad de los diferentes gaps, ¿ok? Entonces, bueno, son retos muy importantes. Yo en esta presentación más lo planteo como retos que como otra cosa, y efectivamente son retos muy importantes el responder a esto, que no es solo Colombia, no es solo Latinoamérica, es a nivel mundial estas dificultades. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros hablamos de investigación, desarrollo e innovación, pero peor aún cuando nosotros hablamos de las universidades y las escuelas de negocio formando gente, es natural que surja emprendimiento. Y ahí nos vamos a encontrar con un choque importante, y es lo que tiene que ver con la ciencia y lo que tiene que ver con la aplicación. Eso que Víctor planteaba de la cadena de valor de la innovación, y que decía, nos estamos quedando en investigación básica e investigación aplicada, pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de ir a innovación, a transformar negocios, etcétera? Bueno, ahí lo que nos encontramos es que en las competencias que se han planteado a nivel de Comité Europeo, se habla de que los emprendedores tienen que tener al menos estos 3 tipos o grupos de competencias muy bien desarrolladas. Estamos hablando de competencias para generar ideas y oportunidades, y ahí sí hablamos y retomamos visión, creatividad, valoración de ideas, etcétera. Pero también tenemos que tener capacidades o competencias para manejar recursos, y entonces ahí ya nos metemos en los recursos personales, humanos, y también los recursos financieros. Y finalmente nos metemos en el tema de cuando ya decidimos irnos a la práctica y emprender, ¿cómo es que nosotros y nuestra gente de la que hemos formado van al sector de lo que llamamos normalmente la vida real? No es que la académica sea menos real. ¿Y cómo entonces se mueven en esa batalla para sobrevivir como negocio? Y entonces ahí efectivamente hay un conjunto de competencias que hay que desarrollar en este ámbito para poder vivir y sobrevivir en el mundo de los negocios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importantísimo manejar estas competencias para el emprendimiento? Bueno, uno, porque los países se desarrollan y crecen gracias a efectivamente el desarrollo de nuevas industrias, pero también porque esto aplica cuando nosotros tratamos de ver cómo estamos desarrollando la industria hacia adentro, es decir, cómo hacemos el intraemprendimiento. Cuando nosotros vemos esto en términos solamente de investigación, desarrollo e innovación, lo que nos estamos encontrando es que a nivel de investigación tenemos que generar gente que pueda diagnosticar, que pueda identificar posibles soluciones. Tenemos que formar gente que pueda diseñar soluciones, ¿ok? Y tenemos que desarrollar gente o formar gente que pueda implementar o implantar estas soluciones y generar cambios. Entonces, ahí volvemos a la cadena de valor de la innovación y nos damos cuenta que nos estamos, en muchos casos, limitándonos a crear investigación que hace diagnósticos y hace identificación de posibles soluciones, pero no llegamos a la implementación y la implantación de estas soluciones. Entonces, esos son retos muy importantes que tendríamos que abordar. Y el problema continúa, porque a nivel de investigación nos estamos encontrando, además, que necesitamos gente que esté formada en métodos de consultoría, pero los estamos formando en muchos casos más en métodos de investigación que en métodos de consultoría. Y los proyectos que estamos necesitando realizar vienen a ser una fusión de la consultoría vía la investigación y la investigación vía la consultoría. Entonces acá tenemos un complemento a nivel de investigación y de formación que es importante que podamos abordar. Así que, ¿cuál es el reto? El reto es la investigación, desarrollo e innovación a la que le agregamos la E de emprendimiento para poder aplicarlo como conocimiento para la sociedad. ¿Ok?
Y aquí, bueno, ya sabemos lo que significan las 4 letras: investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, una ecuación que se va nutriendo ella misma, pero que nos plantea preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que nos plantea? ¿Cuál es el rol de los posgrados entonces en esta ecuación? ¿Cuál es el sector? O sea, el sector industrial ¿tiene competencias para aprovechar esta ecuación o también tenemos que formar parte a ese sector industrial? ¿Cuál es la utilidad de los resultados de las tesis? Hacemos un montón de trabajos de investigación, muchos de ellos traducidos en tesis, y decimos cuál es la utilidad de las tesis, ¿ok? O de los resultados de las tesis. Y ahí nos vamos a encontrar con cosas como que efectivamente volvemos a mis primeras diapositivas. Ese es el modelo, el que dice, llévate la investigación también al entorno. Y finalmente, ¿qué competencias entonces se desarrollan en los posgrados para atender esta ecuación? ¿Sí? Y de allí, finalmente, lo que tendríamos que reflexionar es efectivamente los empresarios que nosotros estamos formando también. Estos empresarios son consumidores de teorías y nos preguntamos entonces dónde están las competencias de ellos para seleccionar adecuadamente las teorías. Y es que nos olvidamos de que una teoría normalmente nace de la práctica, ¿ok? Generalmente uno analiza un fenómeno, lo caracteriza, clasifica de acuerdo a un determinado grupo de clasificaciones de categorías, hace enunciados, teorías y las aplica. Y en la aplicación volvemos a generar este ciclo. De manera que esa preocupación de no queremos teorías en el sector productivo, estamos quizás o seguramente en un error, porque efectivamente las teorías nacen del sector productivo como nacen de la academia también, y lo que tenemos es que aceptar ese ciclo de generación de teorías trabajando juntos para lograrlas. Finalmente, quiero comentarles entonces una serie de interrogantes, porque hay una serie de retos asociados al tema competencias. Y la primera de ellas es, ¿qué competencias requerimos? ¿Cómo formamos nosotros a nuestros estudiantes en las diversas competencias que se requieran? ¿Cómo nosotros podemos certificar a nuestros estudiantes en las competencias que los formamos? Es una secuencia de acción. ¿Y qué seguimiento podemos hacer de la formación que damos y de las competencias que son adquiridas para finalmente respondernos a cómo hacemos ahora todo esto a través de escenarios virtuales? Yo quiero cerrar aquí simplemente diciéndoles, teníamos la oportunidad de cambiar el mundo, pero lamentablemente no fuimos suficientemente ágiles. Ahora tenemos el reto de adaptarnos a un cambio irreversible y tener éxito. COVID efectivamente ha llegado, yo diría que el único favor que nos ha hecho es acelerarnos en el mundo de la transformación digital y ponernos a correr con aquello que antes habíamos sido muy lentos y que siempre encontrábamos un pero, ¿ok? Entonces ahora, señores, el reto es efectivamente definir competencias, formar a la gente, certificarlos, hacerles seguimiento y poder responder adecuadamente a los cambios que el mundo necesita. Muchísimas gracias a todos por su atención, por las preguntas que puedan venir a continuación, y acá les dejo mis datos de contacto por si acaso. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Lourdes. Bueno, yo creo que este webinar era el espacio preciso para el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de pandemia. Usted dice muy bien, eso es una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, pero también nos muestra muchísimas cosas que tienen que ver con el webinar que estamos hoy hablando. Por ejemplo, la falta de formación digital en las universidades de los profesores, que es una de las quejas que presentan los estudiantes y que las presentan en las distintas universidades, pero aquí también ASCUN hizo un estudio en Colombia y muestra que una de las falencias grandes es esa, los estudiantes se quejan de ello, ¿cierto? Otra es la falta de infraestructura tecnológica en el país. Lo muestra sobre todo la educación básica y las universidades también. Pienso yo que más las universidades más pequeñas o con menos presupuestos. Es decir, este era el momento ideal para que habláramos de esto porque nos queda muy claro muchas cosas, pero a mí personalmente me quedan muchas preocupaciones, ¿cierto?
porque todo lo que dicen es verdad, pero es mirándonos en el momento que vivimos y lo que ustedes plantean y me quedan muchas preocupaciones. Me quedan varias preguntas. La primera, pues yo la pensé para el doctor Víctor, pero creo que cualquiera de ustedes no me la puede contestar. Él decía que la empresa necesita doctores. Y le digo una cosa, doctor, el ministerio nos dijo en Barranquilla a los de la Red Colombiana de Posgrados, en una reunión que estábamos, que el 95% de los doctores que se forman en Colombia se quedan en la academia. Si necesita doctores, ¿por qué se quedan en la academia y solo el 5% se va para allá? Yo, desde que estoy en la universidad, escucho que la universidad está de espaldas a la empresa y cuando usted lo plantea, pienso que sigue de medio espalda a la empresa y que es urgente el cambio. Pero entonces los doctores, ¿por qué se quedan en la academia? Yo creo que una cosa muy importante es y que es así, lamentablemente uno como profesor, la academia va muy lento para las necesidades de las empresas. Y por otro lado no hay confianza, se crean que el CUE, entonces, pero de aquí que se haga una reunión del CUE, la empresa dice, no, yo necesito es esto, ya. Por eso yo hablaba de la información ya ahora, lo que ha hecho la medicina, es actuar. Tengo esa información, actúo y doy una solución ya. La empresa eso es lo que requiere. Entonces, ni hay confianza, ni hay recursos y no vamos al mismo, bailando la misma, lo que decía la doctora. El COVID sí nos ha puesto a pensar en todo eso, a ser más ágiles, a dar respuesta a lo que necesitamos. La nueva educación tiene que ser así, dar respuestas a necesidades del entorno, no formar para ver si desarrollamos competencias. Ahora no, tenemos que evaluar y ser evaluados por resultados. Y esos resultados es la solución tácita de problemas vigentes con la información a hoy. Por esto tiene que ser la educación mediada con la tecnología que nos facilita y nos acelera el proceso. Gracias, doctor Víctor. Doctora Lourdes. Gracias, Noreli. Sí, yo quería solo agregar dos cosas. Una, que no te preocupes, que actuemos, o sea, solamente eso, ¿no? Y la otra, decir, mira, aparte de la preocupación de la infraestructura, yo creo que en muchos casos es debido a que no hemos logrado efectivamente una conexión sólida entre las universidades y el sector productivo. Cuando esta conexión se da, lo que ocurre es que muchos de los elementos de infraestructura que necesitamos se ven cubiertos justamente por alianzas estratégicas. Entonces eso creo que es importante. Y el tema de los doctores que normalmente nos solemos quedar en las universidades, bueno, yo en lo personal les digo que efectivamente hasta que vine a Perú yo me movía entre universidad y el sector productivo también. Siempre me ha gustado que como ingeniero, pues, o sea, ver, digamos, hacer solución de cosas, pero también tener mis espacios para pensar y crear cosas, ¿no? Entonces yo creo que otra vez ahí hay un tema, una relación productiva, ganar, que es importante desarrollar resultados y confianza, como decía Víctor. Hay que generar las alianzas estratégicas para poder cubrir todo eso. Y no se preocupe, Noreli, simplemente actuemos. Muy bien, doctora Lourdes. ¿El doctor Diego quiere agregar algo? Sí, Noreli, te ha levantado la mano, pero seguramente no tienes abierta la pantalla de participantes y no ves que levanté la mano. Miren, he participado en el diseño curricular del doctorado en Ciencias de la Dirección de la Universidad de Rosario, del doctorado en Administración de la Universidad Externado, del doctorado en Administración de la Universidad del Norte en Barranquilla y del doctorado en Administración de la Universidad Simón Bolívar. Cuando se hicieron los estudios de aceptabilidad que tendrían estos programas, se hablaron con los diferentes actores del sistema, todos los grupos de interés, incluido el sector empresarial. Recuerdo muchísimo, en absolutamente todos los estudios de factibilidad. Señores empresarios, ¿les interesaría tener doctores en sus equipos de trabajo? Automática respuesta cercana al 100%. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuántos doctores tiene contratados en su equipo de trabajo? 0. En Latinoamérica. Porque si vamos a revisar cómo es el comportamiento de la relación entre el sector productivo, sector empresarial y la contratación de los doctores en Europa o en Estados Unidos,
el porcentaje de absorción por parte del sector productivo de los egresados de nivel de doctorado es muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? No en Colombia, en Latinoamérica. Las empresas no tienen la cultura de la contratación de personas de alto nivel como los que salen cuando terminan un doctorado. Que además, el retorno sobre la inversión que se tiene que lograr cuando uno hace un proceso de formación doctoral es relativamente alto. Y es claro que una persona que ha tenido el proceso académico, que le ha dado unas competencias que lo llevan al nivel doctoral, tiene un costo superior al que puede lograrse con una persona que tiene nivel de maestría o nivel de pregrado. Y eso la cultura colombiana y latinoamericana empresarial aún no lo tiene asumido. Y no consideran necesario realmente tener a doctores en sus estructuras. ¡Qué vaina! Porque es que finalmente los doctores tenemos unas habilidades que lo que hacen es correr la frontera del conocimiento, es lo que generan no solamente la investigación, que es lo que conversábamos tanto Víctor como Lourdes y yo, no solamente la investigación, que es una actividad intelectual, es hacer la invención, crear algo que no existe, que es importantísimo. Pero no podemos quedarnos exclusivamente en la creación de algo nuevo. Lo que tenemos que lograr es la implantación para la generación del beneficio a través de la innovación. Investigar, inventar e innovar. Y no paremos allí. Lo que tiene que ocurrir, y la habilidad la tenemos los que tenemos formación de nivel doctoral, disrupcionar, que está por encima de la innovación. Y es la habilidad para lograr que lo que hoy está ocurriendo se convierte en obsoleto, gracias a esos procesos que realizamos. ¿Y quién tiene esas habilidades? Los que están en esa frontera del conocimiento, los que están en el borde del conocimiento. ¿Quiénes son? Los que tienen formación doctoral. ¿Lo entiende el sector empresarial latinoamericano? La respuesta es no. ¿Lo entiende el sector europeo? Sí. ¿Lo entiende el sector norteamericano? Sí. ¿Lo entiende el sector empresarial asiático? Sí. Estamos mal. Otro motivo que me preocupa, doctora Lourdes. Sí, porque nuestros doctorados, si usted lo decía al final, de pronto se quedan en lo teórico, son muy teóricos, pero quizás no es ni siquiera porque las universidades lo intentan así, también es por falta de infraestructura y la tecnología tiene que ver con plata. Yo que trabajo en una universidad privada, pues lo tengo claro, ¿cierto? Que eso tiene que ver con plata. Y ahí viene mi otra pregunta. ¿Es cierto que los grupos que estamos haciendo investigación aplicada y básica en las universidades, cuál es la recomendación que ustedes les dan a las universidades para que podamos dar el salto desde ese tipo de investigación a desarrollos tecnológicos? ¿Qué podríamos hacer las universidades? Doctora Lourdes. Gracias, Noreli. No, muy rápidamente. Lo que quiero decir, bueno, nuevamente no te preocupes, actuemos. Lo que creo que es muy importante acá es, volviendo al modelo que planteé al principio, es que haya alineación estratégica, porque creo que uno de los problemas fundamentales es que la carga de decidir qué tipos de investigación hacemos y qué trascendencia o qué difusión le damos a estas investigaciones está en la gestión operativa de las universidades, pero no está en la gestión estratégica. Y desde la gestión estratégica de la investigación, desarrollo e innovación es donde nosotros podríamos conseguir el que haya las alianzas estratégicas para poder, pues, cubrir o sea, digamos, hacer esta alineación. Entonces yo creo que sí, que es una preocupación mundial, pero que no debemos preocuparnos sino actuar. Gracias. Bien, ahora sí, doctor Víctor. Bueno, Iván, pues por ese lado la cuestión iba a decir que Colombia está dando algunos pasos, ahora se están dando la creación de centros de desarrollo tecnológico y esos son pasos que se vienen dando, pero que ahora en esta nueva realidad hay que acelerarlos, hay que tener más propósitos de solucionar problemas y no esperar a que se consolide. Ya que creo que hay suficiente experiencia en la investigación aplicada, ahora hay que, lo que dice Lourdes, hay que actuar más y con la información y los datos de hoy reales, necesidades puntuales, porque hay que, repito, debemos aprender de lo que ha hecho la medicina, solucionar problemas hoy. No esperemos a
a ver si sale el egresado y quiere, no, o si la industria me llama. Nosotros debemos buscar a la industria y solucionarle ese problema hasta llegar a toda la formación que dice Lourdes, la innovación y la apropiación de lo que innovemos. Muy bien, doctor Diego, ¿usted quiere? Sí, Noreli, comparto obviamente, sería extraño que no las posiciones tanto de Lourdes como de Víctor. Inclusive creo que los tres somos buenos ejemplos de lo que es el hacer y no quedarnos en el pensar. Básicamente, por ejemplo, mi tesis doctoral se convirtió en un modelo de implementación de gobierno electrónico que se implantó a todo lo largo y ancho de Latinoamérica. Si no la totalidad, la gran mayoría de políticas estratégicas de gobierno electrónico de Latinoamérica son mi tesis doctoral. Uno se debe sentir orgulloso de eso. Ahora, necesité recursos importantísimos para poderlo implementar. Hay que buscarlos. Los recursos existen. Lo que pasa es que están en el bolsillo de alguna otra persona. Entonces, pues toca llevar la idea muy clara del beneficio que va a generar si hace la implantación de lo que uno está generando desde el punto de vista de investigación básica o aplicada. Porque finalmente lo que se logra es la implantación que le va a beneficiar a la comunidad. Si yo logro demostrar el beneficio de la comunidad, y no solamente de la comunidad, sino del posible promotor, eso no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de nosotros, investigadores, somos muy malos vendedores, somos muy malos emprendedores, somos muy malos gerentes, somos muy malos administradores. Tenemos que lograr una formación integral y por eso lo que comentaba en mi presentación del informe de Qatar, que el modelo de artes liberales lo lleva a uno a tener una formación integral que le dé las herramientas suficientes para poder convertirse en un vendedor de las cosas que uno hace. No es difícil, porque si yo tengo una muy buena idea que le va a generar beneficio a la empresa que tiene los recursos, no es más sino que yo le muestre, vea, deme tanto que el retorno sobre esa inversión será de tanto. Si yo se lo muestro así, cualquiera suelta el dinero, si lo tiene. Así es, doctor. Y la última pregunta para que cerremos el webinar. Y es sobre la universidad vista como negocio. Ustedes que son expertos en negocios, ¿cierto? ¿Qué sugerencias de transformación digital le dan a la universidad vista como negocio, que hoy en tiempos de pandemia hemos mostrado todas las falencias que tenemos? Pues a unas nos ha ido mejor, a otras les ha ido peor, pero la mayoría tenemos grandes problemas allí. Entonces, ¿qué sugerencias le dan? Ella vende servicios educativos, entonces, ¿qué tenemos que hacer para transformar esa competencia digital? Doctora Lourdes, bien pueda, tiene la palabra. Vale, gracias, Norel. Mira, yo creo que este modelo que les presenté hoy, tengo que decir años, ese modelo fue propuesto en el año 2005, ¿ok? Estamos hablando ya al día de hoy de 15 años atrás. Y sin embargo, cuando te oigo hacer la pregunta, yo no me queda más que recordar justamente aquel momento y el momento actual y decir lo que tenemos que hacer es efectivamente no desconectarnos del contexto y entonces poder ofrecer, ser una organización, en cada uno de nuestros casos, organizaciones que presten realmente servicios a la sociedad y a través de las alianzas que podamos encontrar, estos servicios pueden ser gratuitos o de bajo costo, ¿ok? Y pues eso es esencial para que los doctores puedan ir al terreno donde los necesitan sin generar ese problema de lo que ciertamente Diego mencionaba y hace unos días en otro espacio de estos se comentó también, no recuerdo ahora el nombre de la persona, pero que era, las empresas no pueden pagar lo que suponen que cuesta un doctor, ¿ok? Yo creo que también hay ciertas teorías allí. Pero sí, esencialmente es no desconectarnos de la realidad, mirar tener visión estratégica de la gestión de investigación, desarrollo e innovación en las universidades y definitivamente pues generar alianzas. Eso es. Gracias, doctora Lourdes. Doctor Víctor. Yo pienso que como también lo aludía Diego, las universidades deben ser vistas por la calidad de sus egresados. Y esos egresados revierten el conocimiento, es la función de interacción social o
proyección social que tienen que tener las universidades. No solamente es dictar clase, formar como lo hacíamos, o ahora utilizar las tecnologías para decir bajo costos, no. Las universidades más deben tener ellas mismas una visión y unas competencias en lo que son fuertes y aliarse con los que no lo son, porque no podemos tener de todo en todos lados, porque tenemos de todo y no tenemos nada. Entonces, debemos formar nuestras fortalezas, hacer nuestras competencias y en lo que no aliarnos y optimizar nuestros recursos y vender lo que nosotros sabemos hacer, ciencia. Y la ciencia la necesitan las empresas, necesitan el desarrollo del conocimiento. Ellos están ahí esperando quién me trae la mejor oferta para desarrollarme, pero nosotros guardamos y todavía estábamos como mi tesoro por allá en esa época. No, resulta que ahora el conocimiento es amplio, hay que entregarlo. Para eso nos ha enseñado esta pandemia. Tenemos que entregar lo que sabemos porque alguien lo necesita y alguien nos va a pagar por eso, si es que lo hablamos desde un punto de negocio. Venga y no nos va a decir, se lo quito, venga y trabajemos, porque usted ya lo desarrolló, yo lo necesito. Hagamos la alianza, alineémonos y será un futuro mejor para todos. Pienso que esa es la estrategia. Muchas gracias, doctor Víctor. Doctor Diego. Siempre cerrando, ¿cierto, Noreli? Me parece muy bien que me des esta oportunidad. Siempre. Es que usted recoge todas las ideas de los otros y las pone allá también. Pues, improvisa, Diego. Te voy a regañar y a jalar las orejas, Noreli, porque es que en el entorno colombiano no podemos hablar de la educación como negocio, es ilegal. Ahora bien, la universidad tiene que asegurar, la institución de educación superior tiene que asegurar su sostenibilidad. Y la sostenibilidad pasa por 3 elementos. El primero de ellos, que es lo que tú mencionarías como negocio, es la sostenibilidad financiera. Porque es que hasta la Cruz Roja necesita generar recursos para poderse sostener. Los gobiernos que no son negocio tienen que generar recursos para poderse sostener. La institución de educación superior tiene que generar recursos para poderse sostener. Ahora, la sostenibilidad de la universidad, que además tiene una labor fundamental que es la educación, que en el entorno internacional se denomina bien público. Es un bien público. Y por lo tanto los bienes públicos en primera instancia no deberían ser susceptibles de negocio, pero sí de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad social, porque es que, ¿por qué la gente sigue comprando un bien o servicio o producto? Porque le está generando beneficio, porque si no le genera beneficio, no lo compra. Y entonces tenemos que generar un círculo virtuoso en las instituciones de educación superior para asegurar la sostenibilidad financiera con bienes, servicios y productos que realmente le generen un beneficio a la sociedad. Porque si la sociedad se da cuenta que el servicio que estamos generando, llámese egresado, llámese proyecto de investigación, llámese patente, llámese como queramos llamar el producto final de la educación superior, si le genera beneficio, automáticamente aseguramos la sostenibilidad financiera. Y hay un tercer elemento de sostenibilidad que subyace y es la sostenibilidad ambiental. Entonces, no es que no podamos hablar de la universidad como negocio, es que tenemos que hablar de la universidad como una organización que debe asegurar su sostenibilidad. Y en ese orden de ideas, ¿hagamos dinero? Claro que necesitamos hacer dinero. ¿Cómo lo hacemos? Con productos, servicios y bienes que beneficien a la comunidad para que me sigan adquiriendo los bienes y servicios que yo estoy generando, respetando en la base la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. Eso es lo que me parece que es muy conveniente. Y de otro lado, listos. Finalmente, aunque sea un anatema y nos pueden excomulgar por decirlo, la universidad es un negocio. Y como negocio es perfectamente válido, además de legal, en entornos como el norteamericano, donde las universidades tienen ánimo de lucro. Y efectivamente lo que están haciendo este tipo de organizaciones en el entorno anglosajón y en el entorno europeo, del norte de Europa, es mantener unas estructuras que son autosostenibles desde el punto de vista financiero. Ya sea por los endowments, que no tenemos la cultura en Colombia de los fondos de apoyo de inversión financiero. En Colombia no existe, en Latinoamérica no existe ese concepto, que es de muchísima utilización en los Estados Unidos. Piensen en esto. ¿Será que alguien puede pagar una matrícula de $25,000 semestre en una universidad como Harvard? Y la respuesta es no. ¿Cuánta gente estudia en Harvard? Múltiple gente. ¿Por qué? Porque tienen un endowment detrás, que es un fondo financiero
que permite la operación y permite la sostenibilidad financiera. Y las organizaciones empresariales se dan cuenta que los productos que están generando en ese tipo de instituciones, como le generan un beneficio a la organización, no tienen ningún problema en financiar los procesos. Entonces, ¿cuál es la recomendación a las instituciones de educación superior? Convirtámonos en necesarias. ¿Y cómo lo logramos? Generando productos y servicios que beneficien a la comunidad. Si yo lo que estoy haciendo es el tradicional egresado con unas competencias básicas mínimas exigibles, seguramente el sector empresarial no va a estar interesado en seguir apoyándonos. Pero si yo le estoy generando una serie de beneficios muy particulares, el sector empresarial seguro que me va a buscar y me va a dar el apoyo suficiente. Muy bien, doctora Lourdes, ¿quiere agregar algo más? Sí, solamente quería agregar que justamente cuando nosotros hablamos de competencias, se necesita poner las competencias en la práctica para poder certificar que han sido adquiridas. Y ahí hay una alianza estratégica importantísima con el sector productivo. Entonces, otra vez, lo que genera es que esto sea manejado desde la estrategia hasta el operativo. Eso es. Así es. Muchas gracias a ustedes dos, queridos panelistas. Muy interesante. Nos vamos con demasiados, me doy regañada, pero con demasiados aprendizajes. Y sé que el público en general tiene demasiados aprendizajes. Gracias, gracias por habernos acompañado. Ahora le doy la palabra a la doctora Julia Carolina para que ella haga el cierre del webinar. Muchísimas gracias, Noreli, y muchísimas gracias a los 3 expositores de la tarde de hoy, que nos acompañaron precisamente como lo hablábamos al inicio, con broche de oro, porque se pudo recoger en este último webinar el hilo conductor que mantuvimos en los 4 de tendencias emergentes del posgrado en Colombia y su impacto en la sociedad. Desde que empezamos a hablar de acreditación del posgrado, desde el nuevo modelo que nos presenta el Estado colombiano, a el tema de los graduados de posgrados y la empleabilidad de los mismos, las spin-off, la creación de empresas de base tecnológica y hoy los posgrados industriales y empresariales, pues nos permite hacer precisamente esas reflexiones que bien debemos todas las universidades llevar a la práctica con respecto a esa reinvención del posgrado, debido a una crisis que se nos presenta actualmente, que todos sabemos cuál es, la pandemia, el COVID, que nos ha puesto retos que si bien nos estaban tocando a la puerta a las universidades, no los habíamos asumido. Pero en este momento, con la crisis que se presenta, desde hace 5 meses, tuvimos que empezar a actuar, tuvimos que empezar a reinventarnos. Y precisamente en esa tarea estamos todas las universidades y estos espacios de reflexión académica que procuramos desde la Red Colombiana de Posgrados y particularmente esta última serie desde el Nodo Antioquia Santanderes Chocó, estaba encaminado a ello, a podernos ofrecer entre las universidades públicas y privadas que hacemos parte de la Red Colombiana de Posgrados estos elementos que nos permitan ya no reflexionar, porque lo hemos hecho y lo hemos hecho en diferentes espacios, sino actuar. Entonces, quiero agradecer también, extender pues, el agradecimiento a todos los expositores de estos 4 webinars, a todos los moderadores que nos acompañaron en este proceso, y también a los 4 primeros webinars que fueron orientados por el Comité Ejecutivo Central de la Red Colombiana de Posgrados en cabeza de su presidente, el doctor Leonardo Calvache, porque desde allí partieron esas reflexiones sobre esos retos y desafíos, esa reinvención del posgrado frente a esta situación crítica que estamos viviendo, no solo como universidades, no solo como Colombia, sino como el mundo entero. Bien, entonces básicamente agradecerles a todos quienes nos siguieron también y participaron desde las diferentes universidades en esta jornada académica exitosa, innovadora también. Estos webinars son parte o son fruto de esa reinvención que estamos teniendo en las universidades, ya estos espacios académicos que teníamos que desplazarnos todos hacia una ciudad cada 2 meses, cada 3 meses para tener estos encuentros, pues hoy los hacemos de esta manera que permite llevar reflexiones al interior de las instituciones para promover cambios y promover estrategias que nos permitan sacar adelante el posgrado
en las universidades públicas y privadas. Entonces, un agradecimiento muy especial para todos, un agradecimiento especial en nombre de Eduardo Emiro Rodríguez Ramírez, el director de posgrado de la Universidad de Antioquia, mi homólogo, ambos coordinamos este nodo, y en especial a la Red Colombiana de Posgrados por todo ese apoyo logístico, técnico, para la realización de los mismos. Esperamos vernos en futuras ocasiones con otros espacios que nos permitan seguir esta transformación y esta reinvención del posgrado en Colombia. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, igual. Feliz noche para Adiós. todos. Hasta luego. Gracias. Vamos al aire.